Hoy quiero hablar de un principio, el principio de la multiplicación. Dios multiplica las cosas. Alguien vio mi corbata y piensa que es porque los rojos fueron campeones. No, no tiene nada que ver, pura casualidad. Coincidencias de la vida. Hubo una pesca milagrosa donde no interviene el hombre en el sentido de sembrar o hacer algo, sino simple y sencillamente Dios determinó impactar el corazón de aquellos pescadores con una sola instrucción: tira la red a la derecha. Siempre la tiraban a la izquierda, pero le dice tira la red a la derecha, y esa fue la instrucción, y siguieron esa instrucción, y hubo una pesca de tal manera que no podían sentían que su barca se hundía, y tuvieron que llamar a los otros que estaban con ellos por ahí a cierta distancia: ayúdenos que el barco se hunde si no nos ayuda. Eso es una pesca milagrosa. Eso nos alienta en el principio de la multiplicación. Estos hombres habían echado punta toda la noche, ¿verdad? Y no habían logrado pescar nada. Pero llegó Jesús e hizo una diferencia en la vida de ellos. Eso lo encontramos en Lucas 5, en Mateo 4 y también en Éxodo 23, 19 nos habla de las primicias, de los primeros frutos, de darle al Señor lo mejor de lo que Él nos ha permitido cosechar, ¿verdad? Los que son de provincia saben de qué hablo, ¿verdad? La gente llega y sacan su primera penca de banano, su primer arroba de café, y la llevan a la iglesia. Y a veces le llaman el día del haber, que es el día de las primicias, o el haber que traen los hermanos. Como sea el caso, lo llevan allí y ahí ora el pastor por la gente. Y eso se queda para servicio del pastor, porque ellos viven así como vivían los sacerdotes en aquel tiempo, y en nuestro país todavía hay gente que vive de esa manera. Yo diría, Guatemala alberga en la ciudad tal vez el 15% de toda la población de este país. Pero todo el resto de la población vive en esos principios, vive en esas circunstancias. No son ni más ni menos, sino que son estas situaciones que en su momento nos ayudan a entender que hay lugares donde todavía la palabra tiene vigencia. Ahora, nosotros vivimos un mundo diferente, una circunstancia social totalmente distinta, ¿verdad, hermanos? Nuestras circunstancias socioeconómicas son totalmente no alineadas con ese pensamiento. ¿Por qué razón? Porque estamos en una ciudad. ¿Por qué razón? Porque ustedes no cosechan bananos. Porque ustedes no cosechan plátanos, porque ustedes no tienen chivos. Algunos tienen cabritos, pero poco a poco se van educando. Entonces, todo esto, hermanos, tiene que ver con el principio de la multiplicación. Llevar a Dios de los primeros frutos. De hecho, a Jesús, que como vimos el domingo pasado, dijimos que
Él era el diezmo de Dios, lo primero que Dios consagró, derramando su sangre en la cruz del Calvario. La sangre en el dintel, el cordero sacrificado para darnos vida y vida eterna, aunque no lo merezcamos. De tal manera que Él murió, el justo por los injustos, el santo por los pecadores, y pues gloria a Dios por su nombre. Pero Jesús también es llamado primicias de los que van a resucitar. Y el mismo poder que actuó en Jesús para levantarlo de los muertos, ese mismo poder actuará en vosotros también. O sea, el poder del Espíritu Santo va a actuar en nuestras vidas para levantarnos cuando así sea necesario. Ya sea que estemos en vida o estemos en la tierra. Porque algunos se levantarán, dice Tesalonicenses, de sus sepulcros. Y algunos otros en vida recibirán al Señor en las nubes para estar siempre con Él. Esa es nuestra promesa. Entonces, en 8:29 de Romanos dice, porque a los que antes conoció, también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos. Entonces, nuestro ejemplo a seguir es Jesús. Sí hay gente admirable, hermano. Yo admiro muchísima gente con la que he tenido relación a través de estos casi 50 años de servir a Dios. Gente que se ha sacrificado, que ha ofrendado su vida, que ha dedicado toda su existencia. Gente que se ha movido con muchas limitaciones, que ha hecho mucho con poco. Pero, hermanos, nadie se compara con Jesús. Jesús es nuestro ejemplo máximo. No hay nadie más. Y no tenemos que desenfocarnos, que perder el enfoque de lo que el Señor pide para cada uno de nosotros. Hablemos del principio de la multiplicación. Lucas 9, del verso 10. Vamos a ver si encuentro para no estar volteando ahí. Lucas capítulo 9, verso número 10. Dice la Escritura, vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho y tomándolos se retiró aparte y a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Y cuando la gente lo supo, le siguió. Y él les recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. Pero el día comenzaba a declinar y acercándose los 12 le dijeron, despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren ahí alimentos, porque aquí donde estamos en el desierto no hay comidita. Él les dijo, dadles vosotros de comer. Yo a ustedes los nombro hoy del comité de alimentos de todas estas personas que están aquí. Denles de comer. Y sigue diciendo la Escritura, y dijeron ellos, no tenemos más que 5 panes y 2 pescados. A no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. Y como eran 5,000 hombres, entonces dijo a sus discípulos, hacedlos sentar en grupos de 50 en 50. Aquí me quedo en un principio. Hay un momento que la necesidad nos apremia. Tenemos una gran necesidad. A ti te nombran para algo, pero no te dan el dinero con qué hacerlo.
Dice Jaime, tiene una frase: administrar es fácil, dice, cuando hay dinero. Pero cuando no hay dinero, no es nada fácil administrar, el pastor Jaime. Y es cierto. Hoy es el día de tal pago, de tal aquí, tal allá, y no es fácil, no es fácil. Y hay encargos para él, y no es fácil porque no es fácil administrar cuando no hay dinero. Cuando hay dinero, pues, se aparta esto, esto para acá, y se hacen los números y todo. Yo crecí en un hogar donde vivimos por milagro de Dios. Yo iba a cuidar carros para darle a mi mamá el dinero de cuidar los carros. Salía a lustrar para darle a mi mamá para la comida. Iba a ayudar a unos señores que vendían prensa para ganar algo de dinero. La prensa, y se los ven cuando valía 5 centavos. Un día le manché los calcetines a un señor y no me pagó el lustre. Y valía 5 len también. Un día fui aquí a cuidar carros y llegué tarde a la casa y mi mamá me pegó porque llegué después de las 10 de la noche. Pero los partidos se alargan a veces, ¿verdad? Iba al estadio a cuidar carros. Y al otro día, cuando me dijo, trae la ropa, ponerla ahí la ropa para lavarla, y ahí está tu ropa limpia para que vayas a la escuela. Bueno, cuando metí la mano a la bolsa, ahí estaban los 80 centavos que me habían dado la noche anterior. Hoy no se los doy, dije, si ya me pegó. Entonces, llega el momento de la necesidad cuando queremos que las cosas se multipliquen en nuestra vida. Que se multiplique el amor, pero no damos amor. Que se multiplique el cariño, es que ya no sos cariñoso, Laureano. Sí, pero es que el punto es que usted no es nada cariñosa también. Puro tetunte. Entonces, todas esas cosas nos llevan a crear expectativas que en su momento son solo eso, expectativas, pero que en realidad no va a pasar nada porque hay principios para que las cosas se den. Y esos principios se aplican a todas las cosas de la vida, no solo a la fe, a la vida cristiana, a todas las cosas de la vida. Entonces nombran a los discípulos, a los apóstoles, que ya habían visto milagros y todo, y los nombran, ustedes son del comité de protocolo de alimento, o no sé cómo le pondrían, tal vez los encargados de la comida en acción, acción en la comida, no sé cómo les dirían. El asunto es que los nombran, y ellos, ¿qué es lo primero que hacen? Es poner un pretexto. Es un pretexto. Señor, ya es tarde. Y aún pues despídelos. Y la campaña estaba buena. A mediodía ellos estaban felices. Nunca habían visto tanta gente. 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Eso significa que había un promedio de 15,000 personas para arriba. Lo que más abundan son niños. Imagínese usted lo que es darle de comer a 15,000 personas. Es al estadio de La Pedrera lleno de gente. Y que hay 12 personas encargadas, ni que fueran las cocineras que son ustedes. Estos no sabían ni cocinar. Solo pescado asado sabían hacer. Pero este comité de protocolo de alimentos, suponga usted que al ver la cantidad de gente se asusta y les dice, despide a la gente, Señor, que se vaya. Pero el Señor no está interesado en despedir a la gente, sino que la gente venga a Él, venga a Él. Entonces nosotros vivimos sobre ciertos principios que no son bíblicos.
Vivimos con temores en nuestro corazón cuando nos visita la familia, ¿verdad, hermanos? Pero toda la familia, yo sé que hay familias numerosas, que son como 50 cuando se juntan, hasta miedo dan, hermano. Cuando se junta toda la familia, hermano, es tremendo, tremendo eso, ¿verdad? Y tal vez el anfitrión no tiene. Pero de repente dice alguien, yo pongo un pollo. Y dice otro, sí, es cierto, yo pongo una bolsa de frijoles de esas que ya venden hechas, ¿verdad? Yo pongo tal cosa, yo esto, yo el otro, y se ajusta. Y no importa cuántos sean, Dios provee. Dios da. En una actitud de fe, en una actitud de obediencia, Dios multiplica porque este es un principio. Todos estaban contentos en la campaña maravillosa. Todos, absolutamente todos. ¿Usted determinó servir a Jesús por un privilegio que el Señor le da? Ahora el Señor le dice, dale de comer a los demás. Y a ese que me cae mal también, sí, a él también. Los fondos iniciales en esa noche eran 5 panes y 2 pescados. No había más. 5 panes y 2 pescados. ¿Cómo vas a alimentar a la gente con eso? Es realmente poco, es una tontería pensar que esto nos va a alcanzar para enorme cantidad de personas. Sin embargo, ellos ven venir el problema, ellos son buenos seguidores de Jesús y le advierten, ¿verdad? Señor, tenemos un clavo, le dijeron, y hay que sacarlo. Despídelos ya. Despídelos ya porque ya está cayendo la tarde, se van a ir, unos se van a desmayar en el camino, de tal manera que despídelos ya, que se vayan, Señor. Es ahora. Termina de predicar. Como cuando el que está predicando aquí se le pasa la mano, ay, uno le señala el reloj ahí atrás y le da igual, porque está con todo echándole ganas, ¿verdad? Sea quien sea. Y el Señor estaba en eso, pero tenía una lección de la multiplicación para sus siervos en ese día. El que dijo despídelos ya fue el más listo. ¿Quién es el más listo hoy aquí? El que quiere evitar los problemas. ¿Quién es el más listo de la familia? El que siempre tiene las soluciones para todo, aunque no sean correctas, pero es el más listo. Según su opinión y según la opinión de los demás. Aunque sea una pareja, aunque sea una familia de 3, de 5, de 10, lo que sea, ¿quién es el más listo? Y que quiere huir de los problemas en el lugar de enfrentar y solucionar los problemas. Porque a veces somos listos para escapar. Somos listos para eludir. Somos listos para no hacer lo que tenemos que hacer. Y tal vez Dios está limando nuestras aristas para que seamos otro tipo de personas, otro tipo de hombres y mujeres. Pero la verdad, hermanos, es que este tipo de problemas nos desafía a ser creativos. Este tipo de problema nos desafía a ser productivos. Ayer recibíamos los pastores, habíamos unos 40 en total aquí en este lugar, y nos dieron una de las conferencias fue la IA, o sea, la inteligencia artificial y el desafío para los pastores. Hay algo que
la IA no puede hacer, que un pastor sí puede hacer. La IA te puede decir, feliz cumpleaños, Moisés, pero no te puede hacer esto. No te puede dar la mano, no te puede decir bendecido. Es algo que la IA no puede hacer. Darte el calor humano. Hay un capellán en la IA. Y si usted se mete y le pide consejos, se los va a dar. Y si usted se mete y le pide alguna guía, se la va a dar. Pero él no lo conoce, la IA no le conoce a usted, como el pastor le conoce a usted. ¿Sí? Si usted le pide un consejo a su papá le va a dar un consejo con amor, con cariño. Pero pídaselo a la IA y se lo va a dar algo científico, objetivo, un consejo bien planchado. Pero el único que lo conoce a usted es su papá. La que lo conoce a usted es su mamá. No, es que ese es mi hijo. Él es buena gente, dice, pero dormido. Entonces, el desafío es ser productivos, no ser más listos. El desafío es ser, hermano, personas que saquemos de los apuros a otros con la gracia de Dios y la iniciativa divina. El más listo tiene que aprender a ordenar las cosas. Y el Señor establece un orden en ese caos de ese momento. Imagínense toda esta gente desordenada, escuchando, ya no oigo, cállate, cállate, yo quiero oír. Imagínense, había un caos en ese momento. Y el Señor llama a los discípulos que están preocupados y les dice, siéntenlos de 50 en 50, en grupos de 50. No importa cuánto tarde, no se preocupen. Ustedes sienten a la gente y salen aquí. Por favor, del 1 al 10, del 1 al 10, del 1 al 10. Todos los 1 aquí, todos los 2, todos los 3. Ahora otros del 11 al 20 y aquí se vienen para acá y así sucesivamente hasta juntar los grupos de 50 personas. El orden. Dios nos va a multiplicar y ese principio se va a aplicar en nuestra vida cuando seamos ordenados con nuestras finanzas, con lo que hacemos, con lo que decimos y en nuestro matrimonio, con nuestras responsabilidades. Dios lo va a multiplicar. Si hoy estás bendecido, después vas a estar más bendecido todavía en el nombre de Jesús. Amén, hermanos. ¿Me están siguiendo? Entonces, ese principio de orden, establecer ese orden entre la gente, sentarlo en grupos, el Señor les está diciendo, en este caos no puedo hacer nada. En este desorden no puedo hacer nada. Si tú te ordenas, si tú obedeces, entonces yo voy a hacer algo. Y lo primero que hicieron los discípulos fue obedecer a las instrucciones de Jesús, hacer grupos de 50 personas, que no es nada fácil. Y es lo que más nos cuesta, obedecer al Señor en todas las cosas. Nos cuesta, hermanos, seamos honestos, nos cuesta. Pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Hay que hacer la batalla. Como cuando uno quiere dejar el alcohol, uno quiere dejar la droga. Un día pudo, otro día pudo, después recaes, pero te levantas y sigues y sigues y sigues y de repente llevas 1 año, 2 años, 10 años, 50 años. Lo lograste. Eres una persona diferente. El orden. El orden. Mire, valga usar esta ilustración. Allá afuera se ponen unos señores que son mecánicos. Con todo lo que gastan en cerveza,
ya hubieran alquilado un buen local y tuvieran un buen taller porque la gente los busca porque parece que son buenos mecánicos. Pero no lo hacen. No quieren orden en su vida. No quieren establecer el orden de Dios en su vida. Y mucho cristiano no quiere ordenar su vida. La bendición de la multiplicación. Lo primero que hay que hacer es orar al Padre. Y Jesús, alzando los ojos al cielo, bendijo lo que tenía en sus manos. 2 pescados, 5 panes. 2 pescados y los presenta al Padre y ora: Señor, multiplícalo. Señor, multiplica lo que tengo. Tú no me quitas, tú me das. Multiplica lo que tengo. Bendíceme para dar a mi familia. Bendíceme para dar donde haga falta que yo tenga que dar. A veces, hermanos, en nuestro desorden queremos tener cosas que en realidad no deberíamos de tener, que ni nos sirven. Cosas que nunca vas a usar. La gente en los países que tienen más plata que aquí, como en el norte, ¿verdad?, van a las tiendas y compran y meten y guardan y después lo echan al garage y después hacen una venta de garage, cosas nuevas. O resultan tirándolas, dejándolas para que se las lleve la basura. Porque son desordenados. Y hay tanto que lo desperdician. Hay tanto que hacen mal uso de eso. Y hay lugares como en nuestra provincia donde no hay ni para comer. Ni para comer. Oró al Padre y les dijo a sus discípulos: repartan. Repartan. ¿Dónde se hizo el milagro? ¿En la oración? ¿En el repartir? ¿O en las manos de los discípulos? ¿Qué piensa usted? Y agarraron, él lo hizo pedazos y se los puso y llegaron con el hermano Moy, agarre, no mucho porque si no, no va a alcanzar. Y lo pasan y lo reparten. Al principio sin fe. Al principio maravillados tal vez de ver el milagro de la multiplicación en sus manos. Esto no se multiplicó en las manos de Jesús. Esto se multiplicó en las manos de sus discípulos. De los que creen en Él. De los que obedecen a su palabra. Este es un principio de multiplicación. Ordenar, creer y repartir. Ordenar, creer y repartir. A veces hay cosas que nos preocupan. ¿Qué voy a hacer? Yo he decidido creerle a Dios. Yo he decidido creerle a Dios que Él va a proveer. Este año ha sido un año difícil, pero he decidido creerle a Dios. El carro ha estado en el taller no sé cuántas veces, pero a final de año o a principio de año yo voy a tener otro carro. Este año se casa mi hija y yo la voy a apoyar. ¿Tengo el dinero? No, no lo tengo. Pero que ella me ayude con su fe también. Y mi yerno.
Dios nos va a proveer. Dios va a hacer milagros. Y vamos a seguir fundamentando nuestra vida sobre la fe, sobre lo que Dios hace, lo que Dios multiplica. Oró el Señor, les dijo a sus discípulos, repartan. Y sobró una cantidad considerable, 12 canastas. Cada discípulo llevaba una canasta así. Cada discípulo llevaba una canasta. Y le fue dado un pedazo de pan y un pedazo de pescado, pero cada discípulo regresó con una canasta porque fueron los que obedecieron, fueron los que hicieron, hermanos, el milagro, porque Dios les ordenó que lo hicieran y así lo hicieron ellos. Y nosotros vamos a ser bendecidos, vamos a ver la multiplicación de Dios, vamos a vivir ese principio. Una vez seamos obedientes, una vez hagamos lo que Dios dice que tengamos que hacer. A veces vienen situaciones difíciles porque no obedecemos a la palabra de Dios. ¿Qué fue lo primero que pidió el Señor? Los diezmos. ¿Qué fue lo segundo? Ofrendas, primicias. ¿Quién vivía de eso? Los sacerdotes. No había más. Ellos se dedicaban solo a eso. No manejaban un Uber. Yo me he encontrado con uberistas que son pastores. Sí, yo pastoreo una obra, hermano, pero ¿y cuántos miembros hay? 100. Pero no alcanza, hermano. ¿Qué Dios guarde, hermano? Sí, yo entiendo, hermano. Me han contado. Pero, y son buenos hombres, que se podrían dedicar a estudiar la palabra, que se podrían dedicar a hacer muchas cosas. Y sobró una cantidad considerable. 6. Alguien dio una ofrenda, con lo que se solucionó el problema de los alimentos. Era un niño que tenía una mamá que se preocupaba por él y un papá que decía, quiero ir a Jesús, yo quiero ir a Jesús, quiero ir a escucharlo. Bueno, andate, pero llévate tu refacción. Ya sabemos que sos comelón. Llévate 2 pescados y 5 panes. Su refac. ¿Alguien trae algo de comer? Preguntaron. Y un discípulo llega y mira al niño. Y dice, ¿me puedes dar esto? Sí, le dijo. Y se lo llevaron a Jesús. Cuando le das al Señor, no eres un tonto. Estás haciendo negocios con el que no te falla. Estás haciendo negocios con el que realmente bendice, con el que está contigo, con el que ha prometido bendecirte y darte de lo mejor de su vida, de su viña, y meterte en la tierra prometida. Ese es nuestro Dios. Y ahí está en la Biblia el principio de la multiplicación. Dale a Dios lo que es de Dios y Él no se queda con nada. Te va a bendecir, te va a multiplicar. ¿Sabe qué es lo mejor que Dios me ha dado? Mis hijos. Mis hijos. A los 2. Son nuestros hijos. Son nuestros hijos. No importa si se parecen o no se parecen a nosotros, pero son nuestros hijos. Eso es lo mejor que Dios nos ha dado. Y los padres nuevos están aprendiendo. Este se parece a él. Y llega la otra suegra, ay, cómo se parece a ella. Y es un ir y venir. Pero el punto es
¿Qué es lo mejor que Dios te ha dado? Y sabe una cosa, ¿qué fue lo primero que hice yo con mis hijos? Cuando estaban en el vientre de su mamá. Ay, mira el piecito, me decía Marisol y me enseñaba así, la barriguita. Y yo miraba, y sí, había un piecito así empujando. Yo le decía, deje de dormir a su mamá, deje de dormir. Y me acercaba y le hablaba, te esperamos. Y tú vas a nacer para servir a Dios con todo tu corazón. Y cuando venía la segunda, igual de fregona, aunque era menos, ¿verdad? Ella dormía más. Y también le decía, te esperamos. Tú también tienes que servirle a Dios. Y viene la tercera. Y tú tienes que servirle a Dios. Y toda su vida, cuando íbamos en el carro al colegio, veníamos todos los días, les decía, ustedes nacieron para servirle a Dios con todo el corazón. Y los entregamos al Señor. Se los dedicamos al Señor. Porque son lo mejor que Dios nos ha dado. Por eso se los dimos a Dios. ¿Sí? Ahora las otras cosas, ahí están para Dios. Si Dios me las pide, se las doy. De veras. Si Él me habla y me dice, mira, dame esto, pues, tenés, Señor. Ahí está. Teníamos un ahorrito en un servicio y alguien lo necesitó y le digo a mi esposa, ¿lo sembramos? Sí, no era mucho, que sí, 40,000 quetzales de algunos añitos, ¿verdad? Y alguien lo necesitaba, démoslo, no importa, sembrémoslo. Y Dios no se ha quedado con nada. Y no espere que la gente se lo agradezca, porque la gente no agradece. No está aquí la persona. Pero Dios es el que recompensa. Y lo que das, lo das para Dios. Y lo que haces, lo haces para Dios. El principio de la multiplicación. Entonces la iglesia puede dar de varias formas. Con sus diezmos, que esto no es opcional. El que es cristiano, nacido de nuevo, que conoce su deber con el Señor, sabe que tiene que diezmar. La ofrenda es algo que podemos dar, que también el Señor pide que demos nuestras ofrendas. La limosna para las personas que necesitan. Anduve con unos hermanos la semana pasada y vi que cargan llenas de monedas, un recipiente, y donde se detienen en los semáforos siempre hay gente que necesita y ¡fuc! Agarra. Venga, Señor. ¡Hey, Señor! Le decía ya que el Señor viendo para otro lado. ¡Señor! ¡Mire para acá! Y el Señor no volteaba a ver. ¡Hey, manito, haceme un favor! Le dijo, pasale esto a ese Señor. Agarró y se lo pasó al Señor. Esa es otra forma de dar y bendecir a la gente. Dios ha puesto todas las formas que podemos brillar en este mundo y no quiero espiritualizar ahora el punto. Porque te podría hablar, decir, mire, es que aquí el Señor está hablando espiritualmente. No, está hablando materialmente. Y está diciendo que te va a bendecir. Probadme ahora en esto, si no abriré, y con esto termino, si no abriré las ventanas de los cielos. Pruébenme ahora en esto. ¿Y cuáles son las ventanas de los cielos? Son tus ojos. La única manera de ver los cielos es con tus ojos abiertos. Y Él dice, yo te voy a abrir los ojos para que tú mires los cielos, como yo los veo. Entonces tú vas a ver las cosas como Dios las ves. Porque Él va a abrir la puerta, la ventana de los cielos para que tú veas las cosas como Él las ve, no como se ven desde aquí en la tierra que está cardíaco. ¿Me doy a entender, hermanos? ¿Cuántos esperan un milagro de Dios? ¿Cuántos esperan un milagro de Dios?
¿Cuántos quisieran ser ricos? ¿Por qué le da miedo si lo ha pensado? Si yo fuera rico, yo me compraba un traje de estos, mi hermano. Tendría este carro. Los jóvenes, los muchachos sí piensan eso. Ya los viejos porque dejan de soñar en su momento. Por los jóvenes sí están pensando en eso. Si yo tuviera un poco más, me compro un apartamento en esa torre. Y en esas torres que van a hacer aquí, yo voy a empezar a orar porque me gustaría vivir más cerca para venirme caminando para acá y poder estar con ustedes más tiempo. Pero desde allá donde yo vivo, hermano, está lejos para acá. Porque uno a veces cuando compra una casa no tiene la opción de la elección. No es tu decisión, sino es la oportunidad que tienes para comprar una casa. Pero si hay una opción, ¿por qué no aprovecharla? Y que el Señor te bendiga en eso también. Póngase de pie, por favor. Tal vez somos de los 5,000 o 15,000 que estaban esa tarde ahí, que ya tenían hambre, no sabían a dónde iban a llevarlos a comer. Tal vez eres alguien que ya tiene el plan de ir a comer a algún lado al salir de aquí. Pero hay otras personas que no saben lo que van a hacer la semana que viene. Aplica los principios. Aplica los principios. Dale a Dios lo que es de Dios. Y Dios te va a bendecir. Y vas a hacer lo que Él tiene que hacer. Tú ya lo sabías. ¿Por qué dejaste de hacerlo? Es la pregunta. Tú ya lo sabías, ya lo practicabas. Y alguien llegó y te robó la semilla. Lo que ya estaba en tu corazón te la robó, te la quitó. Y te quitó la bendición.